a bajar un poco la ansiedad. Para la gente que está haciendo zapping y que dice, no sé más qué hacer para esperar la hora del partido, estoy muy ansioso. Bueno, vamos a hablar hoy de la guerra del Chaco, vamos a salirnos un poquito, alejarnos un poco del tema albirroja sin dejar de lado, obviamente, ese patriotismo que se nos enciende en esta jornada, ¿verdad? Y hablar de la paz del Chaco. Por supuesto que justamente se conmemora hoy hace 91 años. Se daba ese cese de fuego en los confines del Chaco. Y bueno, ¿quién mejor que nuestros invitados esta noche? Sí, señor. Historiadores, ellos, amigos de la casa, conocidos también de la teleaudiencia de Puntos de Vista. Está con nosotros y quiero arrancar de este lado con el señor Eduardo Ortiz Mereles, que nos acompaña. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Silvio? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De vuelta y realmente muy feliz aquí cerca de la bandera, ondeando acá en modo albirrojo patriótico. Exactamente. Totalmente. Buena definición. Me encanta. Gracias, Eduardo. Y también nos acompaña Enrique Cos. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido. Buenas noches, Fernanda, Silvio. ¿Cómo estamos? Señor Eduardo Ortiz Mereles. Un desafío importante el de esta noche. Hablar de historia ante nuestro primer mundial, sí. 16 años, ¿verdad? Pero hablemos de historia, hagámosle pues. Bueno, me imagino, no sé si ya dejaron de por ahí la cena preparada en el horno, en la parrilla, el asado, algo ya están preparando en casa. Todo organizado. Todo organizado. Para ver. Se encargó la parrilla, en buenas manos. El famoso ajatayú lo aplicaron. Así mismo. Yo tengo que ver, todavía no pensé en nada, ¿eh? Solamente paz del Chaco y partido. No existe mi cerebro para otra cosa. Muy bien, bueno, gracias a ambos. Estamos conmemorando hoy un año más de la firma del protocolo de la paz del Chaco. ¿Cómo empezar a relatar un poco lo que se vivía hace 91 años, Enrique? Bueno, habrá sido un momento tenso y emocionante al mismo tiempo porque hoy, 91 años después, nosotros tenemos, como se dice, el diario del lunes. Ya sabemos lo que pasó. Sí. Pero en ese momento ellos no sabían y de hecho que ya hubo una amague de paz en 1933 donde se hizo un armisticio breve, un cese al fuego que pudo haber sido quizás o no el final y al final no fue. O sea que la primera paz del Chaco fue fracasada, no funcionó. Y este es el segundo intento ya más serio, que sí se logra, pero aún lográndose tiene un lapso de 3 años de difíciles negociaciones. O sea, si se negoció 3 años para firmar entre el cese al fuego al tratado final, ya te das cuenta de que fue una negociación compleja. Muy compleja. Y en esos 3 años había un permanente jaque de puede reiniciar la guerra. Que afortunadamente eso no ocurrió. Entonces habrá sido un momento emocionalmente muy fuerte, imagino. ¿Por qué más serio fue ese intento de parar y de cese al fuego y de que se logre la paz en comparación al anterior? Y varios factores. Yo creo que uno fue que la presión diplomática internacional fue también muy importante. No, había una comisión de neutrales donde estaban varios países americanos. Las negociaciones se hacen en Buenos Aires y había como que un ánimo de intermediación muy fuerte. Pero además había una cuestión que fue clave, que en 1933 los dos bandos creían que podían todavía aplastarle al otro. Y cuando vos sentís que tenés todas las de ganar, ¿para qué vas a parar ahora el partido? Ahora vamos a meter Lo que puede sacar más ventaja, digamos. Claro, vamos a meter más goles antes que esto termine, ¿verdad? Ya que estamos en ánimo futbolero. Pero en el 35... los dos bandos ya se dan cuenta que esto no da para más. Paraguay, si bien tuvo muchas victorias, hacia el final de la guerra se empieza a revertir la cuestión. El ejército paraguayo se estanca en Villamontes, ataca la ciudad boliviana de Villamontes día tras día y eso sale muy mal para el Paraguay. Y se cruza el famoso río Parapití, pero después a las tropas paraguayas le hacen replegarse, ¿verdad? Hacia este lado de nuevo. Entonces Paraguay se da cuenta de que además no tiene más de dónde sacar soldados. Ya todos los jóvenes que estaban sanos para ir prácticamente ya se fueron. Y entonces Paraguay tenía que calmarse un poquito, ¿no? Bajar ese orgullo de las victorias iniciales. Y por otro lado Bolivia, que le había ido bastante mal en casi toda la guerra, tenía todavía una última esperanza de, bueno, quizás ahora que la guerra es más cerca nuestro y que le frenamos a los paraguayos en Villamontes, ¿qué pasa si ahora sí metemos el gol? Entonces van a buscar ese último gol, pero hacia el final de la guerra Paraguay gana otra vez la batalla de Ingavi. Entonces ahí sí ya los bolivianos dicen, bueno, vamos a firmar ya algo, ¿verdad? Y
Y entonces eso de desinflar falsas expectativas ayuda a que este esfuerzo sea más serio. Claro. Eduardo, sin embargo, en Bolivia se recuerda el 14 de junio, la firma. Porque el cese de fuego realmente ocurrió 2 días después, al mediodía, el 14 de junio. Pero la firma del protocolo se da un día como hoy, de hace 91 años, en el 35. Y debemos entender también que justamente, y ampliando lo que dijo Enrique, Paraguay no es que estaba en desventaja, pero el principal problema que teníamos ya era que la logística nos quedaba lejos de nuestro Comanchaco. Ya en la zona el reabastecimiento. Era todo cuesta arriba. Sí. Es mirar el mapa. Justamente la guerra del Chaco uno tiene que estudiarla con mapas y ahí uno entiende. Y ni qué decir, estando en ese lugar, uno realmente dimensiona lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos en defensa del Chaco Boreal, sin ninguna duda. Pero hay que también decir de que incluso hoy en día los hermanos bolivianos siguen dando como una no victoria a Paraguay, pero realmente nosotros le hicimos replegar hasta Villamontes, y lo que después se da en el 38 ya fue otra cuestión, ¿verdad? La famosa firma Tratado de Límites, pero que sin ninguna duda yo puedo asegurar que Paraguay ganó la guerra del Chaco. ¿Y algo de eso se consigna en el protocolo de paz? ¿Se menciona algo de eso? ¿O qué dice el documento? ¿De qué concretamente? De los límites. Claro, no. De la firma del documento que se hizo el 12 de junio. Lo primero que, bueno, justamente, cuentan las crónicas que los 2 días, tanto el 13 como el 14, empezaban a disparar para gastar municiones y posicionarse más lejos de donde ya estaban. Si yo estoy acá, voy a irme un poquitito más allá para tratar de ganar más terreno. Y aquí viene la cuestión, terreno ocupado militarmente. Sí, a partir de ahí se negocia. Me voy más lejos para tratar de forzar acá quedarme, ¿verdad? Claro, para que una vez que se haga el tema de los límites, me beneficie. ¿Qué pasa? Dice que fue tanta, por eso es muy significativa la fecha del 12, aunque realmente fue el 14, el cese de fuego, que cuentan de que independientemente de ese gasto de municiones que hacían, ellos no podían parar de seguir disparando, por ejemplo, pero que en ese momento ellos tenían que esperar las 12, y dice que en ese lugar donde estaban todos dejaron sus banderas en ese mismo lugar y corrieron a abrazarse en el medio de la línea de fuego, ambos ejércitos. Se dio ese encuentro entonces. Porque ellos, independientemente a la defensa que hacían de sus banderas, jóvenes de 19, 20, 21 años, estaban, independientemente a que uno era de uno y otro bando, ellos tenían ideas de seguir con vida, y bueno, les produjo mucha alegría, y por eso es muy significativa la fecha de hoy, ¿verdad? Y que realmente tenemos que recordarla siempre. ¿Cuál era el contingente paraguayo que pudo llegar hasta Villamontes o atravesar incluso el Parapití? ¿De qué fuerza era ese contingente y en qué condiciones se encontraba en ese tiempo, en ese momento? Bueno, a Villamontes llegan todas las armas del ejército paraguayo, menos la marina obviamente, que era una fuerza importante. Y es el último aliento, podría decir, que le queda al ejército paraguayo allí, que va a tener la dificultad que ya mencionaba Eduardo, que es la logística. La logística es la parte, yo digo que es la parte aburrida de la guerra, ¿verdad? Porque si yo te digo, vamos al cine a ver una película sobre la guerra, ¿verdad? ¿Y qué trata? Y es de la logística, o sea, los camiones llevando comida y ¡bah, qué aburrido! Y agua. No te vas a ir a ver esa película, ¿verdad? Vos querés ver, Yo recuerdo que en el colegio me iba a ver un documental sobre los aguateros del Chaco, una cosa así. Y hay una película guionada por Roabastos que tiene también camioneros que llevan el agua, ¿verdad? Sí. Pero no es toda la película sobre eso, ¿verdad? Pasan también otras cosas. Pero si yo te hablo solamente de los camiones, el agua, los cálculos matemáticos de los suministros, aburrido es, ¿verdad? Para la pantalla por lo menos. Pero aburrido no, es importantísimo en la guerra, ¿verdad? Entonces eso de que a Paraguay al comienzo le queda más cerca la guerra es una ventaja, y cuando estamos ya hacia el final de la guerra en Villamontes es una desventaja para Paraguay porque nos queda lejos. Tanto así que en algún momento dado Paraguay tiene cañones frente a Villamontes, pues no pueden disparar porque no tienen proyectiles, ¿verdad? Entonces ahí Paraguay se da cuenta de que, viste, ese cuando estás corriendo y por la adrenalina no te das cuenta y después
te das cuenta que estás muy cansado, ¿verdad? Y ahí, eso le pasó a las tropas paraguayas en Villamonte. Y la cuestión, perdón, ampliando un chiquitito nomás y siguiendo esto que acabas de mencionar, Silvio, de las películas sobre los aguateros. Sí. Para que veas lo importantísimo que fue el trabajo que le cupo a ellos. Fue vital. Y hubo gente que murió de sed en la guerra del Chaco. Y la famosa historia, y perdón, voy a ser un poco fuerte por el horario más que nada, la famosa historia del consumo de orina es cierta. La gente, con tal de mantenerse con vida y hidratarse, aunque sea con lo poco que tenían dos caminos. El poncho que utilizaban para taparse en las frías noches del Chaco, que le caían todo el rocío, ellos después eso trataban de sacar lo máximo posible aunque sea 2 o 3 gotitas, una rayita, esto que acá tenemos era oro para ellos. Y también el tema de la orina era cierta. Y eso que vos decís, hay crónicas donde, por ejemplo, soldados desesperados por la falta de agua, bolivianos también Tomaban por asalto. Tomaban por asalto a los camiones. Sí. Tomaban por asalto. Y ahí hay soldados paraguayos que murieron defendiendo su camión con agua, que era fundamental. Y sí, nosotros estamos viendo en imágenes estas recreadas por IA, o sea, realmente serían generadas el movimiento a través de la IA, inteligencia artificial. Si hoy con un vehículo todoterreno, con aire acondicionado, cómodo, con el tereré en la mano, es una travesía llegar hasta allá. Imagínense lo que es llegar hasta Villamonte. En aquella época, en aquellos tiempos. La cuestión climática, la cuestión de la caminos, naturaleza misma, o sea, el acceso a esa zona de por sí, si ahora cuesta, en la época peor. Totalmente. Hay una entrevista que yo recuerdo, me parece, había hace mucho, pero me parece que la hizo Diego Marini. Pregúntale un poco cuando pero me acuerdo, fue un poco impactante porque habla de la sed justamente. Y este veterano que ya falleció hace años, él recordaba muchas cosas, ¿verdad? Y los veteranos muchas veces te cuentan, no sé, que se murió su compañero, su amigo. Y lo cuentan así como con cierta normalidad, ¿verdad? Vivieron tantas cosas, ya pasó tanto tiempo. Pero este señor, cuando se acordaba de que ellos tenían muchísima sed y que tuvieron que tirarse en algún momento al piso a buscar la huella que dejaba la carreta, a ver si en la huella de la carreta quedaba un chiquitito de resto de agua y ahí chupar lo que quedaba de agua en la huella, ¿verdad? Y ahí se quebró el señor y lloró, ¿verdad? O sea, el impacto psicológico que dejó. Que dejó después de tanto tiempo, ¿verdad? Y además, la cuestión clima, nomás me imagino, ¿cuánto? 3 años en ese tiempo, no sé si habrá sido, no sé si hay registros documentales de cómo estaba la cuestión climática como para que tengan tajamares, como para tener la posibilidad de agua de lluvia poder llegar a juntar, ¿verdad? Y principalmente nosotros todos sabemos que hasta hoy en día en el Chaco no llueve. O se dan de forma muy puntual las lluvias después de periodos largos de sequía. Así mismo. Entonces era lidiar contra eso. Y independientemente de que las comparaciones, decir, bueno, 2026 y 1932 o 35 no son buenas, no siempre decimos las comparaciones son odiosas. Sí. Tenemos que contar, creo yo, desde mi punto de vista al menos, para que los jóvenes principalmente sepan el sacrificio que ellos los leen a través de los libros, que lastimosamente hoy quedan siempre relegados por todo lo social que representa nuestro día a día, y no solo el mundial. Por eso es muy importante esta labor que ustedes están haciendo, Fernanda, Silvio, y el canal, ¿verdad? Con el programa Punto de Vista, que siempre le da el espacio a la historia. Y porque los chicos tienen que saber que hubo gente, sus bisabuelos, que murieron de sed. Y que dejaron su sangre, y voy a hacer una comparación, dejaron su sangre en el Chaco Boreal, y que esa sangre hoy puede ser representada tal vez por hoy, ¿verdad? Por el debut de la albirroja, pero que en aquel tiempo era una disputa real. Claro, de vida o muerte, de verdad. Vida o muerte. Hoy estamos hablando de un encuentro futbolístico y que para nosotros es vida o muerte, pero hubo un encuentro de vida o muerte para ellos. Claro. Y nunca más volvieron. Totalmente. Y hablando un poquito de vuelta sobre el tema de la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Esa condición del tiempo, además de que llueve muy poco,
de la insolación por ese sol y el calor sofocante de día a la temperatura más baja a la noche y la madrugada. Esos extremos que se dan permanentemente en el Chaco. Nosotros cuando fuimos, Enrique, ¿te acordás? Y era así tal y cual como decís, Silvio. De día era andar en remera, sudor. Insoportable. Ahora insoportable. Y a la noche estábamos todos con gorros de lana, camperones grandes, porque era así. Y ustedes ven incluso la precariedad de los uniformes, y vivir eso habrá sido realmente muy, muy duro para ambos ejércitos. Debemos reconocer eso. Se habla de entre 30.000 y 50.000 bajas. Sí, hay discusiones sobre las cifras. Como siempre. Pero el consenso más o menos... aproximado. Sí, el aproximado, ¿verdad? Es 30.000 paraguayos muertos. Sí. Sin contar heridos, gente que quedó con secuelas. Sí. 30.000 muertes y del lado boliviano alrededor de 50.000. Y ahora yo cambio la pregunta. Un 12 de junio de 1935, ¿cuántas personas estaban vivas en ese momento? ¿En el campo de batalla? En el campo de batalla. ¿Hay posibilidad de tener ese...? Se sabe, ahora sí de memoria, no sé cuánto había sobre el terreno, pero... Pero a lo que voy, eran muchos, eran ya bastante diezmados del lado paraguayo. Eran muchos. Fíjate que Paraguay, estoy diciendo de memoria algunos números, pero algo así como 140.000 hombres más o menos movilizó a lo largo de toda la guerra. No quiere decir que todos esos 140.000 estaban al mismo tiempo, claro, estaban rotando y demás. Y 30.000 más o menos murieron, y después tenemos una cifra más grande aún de heridos, enfermos y demás. Claro. Estaríamos en torno a las decenas de miles probablemente de combatientes en ese momento, en distintos puntos del Chaco. Y la idea justamente era, habías preguntado hace rato, Fernanda, un poco sobre lo que se firmó en el protocolo de paz. Y aprovecho para hacer una distinción simple para la gente, ¿verdad? Entre el protocolo de paz y el tratado de paz. El protocolo de paz justamente hablaba del número de soldados en el Chaco, que había que reducirlos. O sea, el protocolo de paz es básicamente, se sientan los dos contendientes y dicen, bueno, vamos a parar de dispararnos, vamos a tratar de llegar a un acuerdo final, y mientras tratamos de llegar a ese acuerdo final, pronto vamos a reducir nuestro ejército, 5.000 cada uno en el Chaco, ya está ahí. ¿Sí? Como para no tener un miedo también de, porque si yo tengo feroz ejército y el otro lado, no, un contingente reducido. Claro, se presta para desconfiar. Entonces, claro, lo del 12 de junio de 1935 es, vamos a parar de dispararnos y vamos a reducir nuestros ejércitos, y los países neutrales van a mandar enviados para revisar un poco las posiciones, dónde se quedó cada uno y que nadie avance más, ¿verdad? Eso es 12 de junio de 1935. En 1938 ya es el tratado definitivo de paz, es decir, se cierra formalmente la guerra, ¿no? Protocolarmente la guerra, y lo más importante, se establecen los límites. Acá termina Paraguay, acá termina Bolivia, y se acabó este asunto. ¿Hay posibilidad de que se haya hecho trampa, voy a decir en términos simples, y haya habido cierta ventaja para Paraguay o Bolivia en cuestiones territoriales? Es paradójico que, ampliando lo que dijo Enrique, que en el 38 fue el tratado de paz. Eso recién se ratificó durante el gobierno del presidente Fernando Lugo con Evo Morales en el 2009. Sí. O sea, que básicamente la guerra del Chaco concluyó en el 2009. Y acá viene la cuestión esta que vos estás mencionando, Fernanda, y es muy interesante. Lo que siempre se dice, ganamos la guerra pero perdimos. Sí, hasta ahora. Hasta hoy en día decimos eso. Fabio Pea, y te muestra incluso, llegamos hasta acá y finalmente nuestro límite está... Partamos de una base. En esos lugares nosotros reivindicábamos como nuestro el Parapití. Y los bolivianos reivindicaban como suyo, después de perder la guerra del Pacífico contra Chile, ellos reivindicaban como suyo, el río Paraguay y el río Pilcomayo. O sea que nosotros hoy vamos a hacer un pensamiento para que la gente entienda. Nosotros hoy, según los bolivianos, hay mapas, pero concretos bolivianos, donde era cruzar el puente de Remanso y ella tenía que decir bienvenido a Bolivia. Entonces, ¿qué pasa con la famosa cuestión de ganamos y perdimos territorio? Sí. Ni Paraguay ni Bolivia tenían ocupaciones reales en donde pretendían donde decían decir tener esas ocupaciones. Entonces, por eso ambos
tuvieron que ceder a sus pretensiones. Y agarrando O sea, ninguno de los dos países tenía, perdón que te interrumpa, lo que hasta ahora se contempla en derecho, la posesión. La posesión fue lo fundamental para eso, ¿verdad? Y ahí viene el famoso perdimos, ¿verdad? Ganamos la guerra pero perdimos, pero nunca tuvimos una posesión real, realmente. Nosotros reivindicábamos, yo puedo decir que Canal 9 es mío también, pero ¿cómo demuestro eso? ¿Verdad? Ese no es mío, pero ¿cómo demuestro? Entonces, es eso, uno tiene que tener en cuenta eso para cualquier tipo de negociación también. Lo pongo en otros términos. A ver. Si yo le pregunto, ¿cuánto se tarda hoy llegar de acá a la frontera con Bolivia? ¿10 horas quizás? Algo así, se tarda muchísimo. Bueno, si Bolivia se salía con la suya, por así decirlo, de acá, del canal, nosotros podíamos llegar a Bolivia en 10 minutos. Claro. Acá nomás iba a estar Bolivia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que perdimos? Y hoy voy a abusar de las analogías futbolísticas porque hoy es el día para Claro. eso. Es como que hoy la muchacha quiera ganarle 6-0 a Estados Unidos, que yo también quiero, por supuesto, y al final le ganamos 3-1 nomás, ¿verdad? Entonces alguien se frustra y diga, perdimos. No, bueno, queríamos más goles, queríamos un 6-0, pero el 3-1 es ganar. Es un triunfo. Es un triunfo. Claro. Entonces, llevándolo eso al Chaco, había gente que decía, no, pero hasta el río Parapití tenía que ser Paraguay, ¿no? Pero a esa gente yo le digo, a esa gente que esperaba el 6-0 en el Chaco, yo le digo, miren dónde empieza la guerra. Empieza hacia la zona de Boquerón, las colonias menonitas, en el centro del actual Chaco paraguayo. Ajá. Miren dónde termina la guerra y dónde está la frontera hoy. Bien al norte. ¿Verdad? Mucho más, está a cientos de kilómetros de ahí. Entonces, si uno ve lo que podía pasar, lo que estaba en disputa y lo que al final sucedió y con lo que nos quedamos, que es casi la totalidad de lo que estaba en disputa, claramente ganamos y los bolivianos te dicen que perdieron. O sea, ¿cómo puede ser que los dos perdimos al mismo tiempo? Va a pensar. La letra de la música lo diciendo ahí y Paraguay, dicen. Sí, y es cierto. Esa era la consigna. Se cumplió lo que dijo el gran Emiliano Fernández Rivarola, porque él antepone el apellido de su madre. Y un detalle, Silvio, espectacular, me encanta, encima estamos escuchando la música. Podemos levantar un poquito más. Emiliano. Don Emiliano era, independientemente, la gente a él le ve como un músico, un bate, el bate concesionero, muchos dicen que es de Guanambaré, yo considero que es de Otra Concepción. No te metan en esa pelea. Otra discusión también, ¿verdad? Pero él fue soldado, veterano de la guerra del Chaco, recibió, él tuvo heridas de bala, murió acá cerca, bueno, recibió el último balazo acá cerca en Loma San Jerónimo, y él era hijo de don Silvestre Fernández y doña Bernarda Rivarola. Silvestre Fernández, ¿quién era? Un soldado que llegó con López hasta Cerro Corá. Sí. Y doña Bernarda Rivarola era prima del famoso Baloy Rivarola. Entonces estamos hablando de que don Fernández padre y don Fernández hijo pelearon ambos y no murieron durante las guerras que les tocó defender la bandera paraguaya. Y lo que dice Enrique es cierto, utilicemos hoy analogía de fútbol, eso fue hacer historia. Nosotros hoy ya estamos hablando de historia después de 16 años para volver al mundial, ¿verdad? O de volver al mundial. Hacer historia es pelear por la bandera de tu país y tal vez contar esa historia. Y cuando decimos 30.000 personas murieron, uno no dimensiona porque no hagamos algo. Y ustedes, yo sé que manejan mejor los números que yo siempre digo, soy lento con los números. ¿Cuántos espectadores tuvo el partido Paraguay-Nicaragua? Creo que 30.000 personas en el estadio. Un poco más por ahí. Números más, pero bueno, en síntesis, los paraguayos que murieron, estamos hablando de un estadio de Defensores del Chaco lleno, para que dimensionen lo que fue, y no digo por ustedes, sino que todos tenemos que dimensionar lo que hicieron por nosotros nuestros hoy defensores y ganadores del Chaco. Realmente. Totalmente. Queremos hacer una breve pausa.